Hola de nuevo, buenos días a todos. Vamos a comenzar el webinar de Jira. Lo primero, agradeceros a todos la atención que nos prestáis y la buena intención de asistir al webinar. Bueno, recordaros que esta sesión se va a grabar y que posteriormente se os enviará un correo para que podáis acceder al vídeo de la grabación y por si acaso queréis o volver a ver una parte o os tenéis que ausentar de la presentación, ¿de acuerdo? Si queréis ver bien que si tenéis algún problema técnico, está la parte del chat donde podéis indicarnos para solucionarlo desde aquí el problema que tenéis, o bien si queréis hacer cualquier pregunta. Comentaros también que al final tendremos 5 minutitos para cualquier cuestión que queréis plantear y poco más, que comenzamos ahora, ¿de acuerdo? Bueno, la webinar de hoy o el webinar de hoy tiene su referente en el producto Jira. Jira es, bueno, lo primero, soy Eduardo Toledo, creo que me había presentado, dentro del departamento de desarrollo de EFOR. Mi correo lo tenéis ahí, si queréis en cualquier momento o posteriormente enviarme un correo con cualquier consulta, sin ningún problema y muy encantado os responderé. El objetivo de hoy es hablaros un poquito de Jira como herramienta colaborativa y en este caso la vamos a centrar un poquito más en la parte de gestión de incidencias. Después de la presentación haremos una pequeña demo. El objetivo del webinar, ya os comento que es seguir los seminarios que estamos realizando desde EFOR referentes al producto Jira. Ya hemos realizado dos webinars durante el año 2015, una con Jira como referente para optimizar la gestión de las tareas y de los proyectos visto desde un entorno colaborativo en los propios departamentos. Estos otros webinars se pueden ver si os conectáis a la página web de EFOR, que la tenéis ahí en pantalla, dentro del apartado eventos. Si queréis ver alguna de ellas, no tenéis más que solicitarlo y os daremos acceso. Objetivos. Bueno, comenzamos por, a la hora de gestionar tareas, proyectos, incidencias, resaltar de alguna manera la importancia que tiene la comunicación dentro de los equipos que van a trabajar tanto en resolución de incidencias como en ejecución de proyectos. Las herramientas colaborativas va a ayudar o nos puede ayudar bastante. Como herramienta colaborativa, en este caso la vamos a ver para la gestión de tareas o incidencias. La traducción que se hace de la propia herramienta al castellano, él lo traduce como incidencia, pero si se trata como tarea es exactamente lo mismo. De tal manera que, bueno, en Jira podremos configurar, y cuando hablo de configurar ya me extenderé luego un poquito más en la demo, tanto proyectos como tareas y tipos de tareas. Los proyectos estarán compuestos, evidentemente, por tareas. Podremos organizar a todas aquellas personas que puedan tener algo que ver o bien con el proyecto o bien con la tarea o la incidencia. Podremos organizar responsabilidades entre los distintos actores. Fácil y clara de los avances que se vayan produciendo tanto en los proyectos como en la situación o estado de las tareas. Tendremos muchos formatos para presentar toda la información
que posteriormente nos vaya a servir para analizar el estado de proyectos y tareas. Y por otra parte, queremos mostrar en la demo la agilidad que se puede tener con uno de los plugins más extendidos de Jira, que es el plugin Service Desk, que está encaminado a resolver precisamente las incidencias que pueden llegar a un departamento desde cualquier entorno para que sean resueltas. ¿Por qué hablamos de herramientas colaborativas? Pues muy sencillo, porque hay muchísimas veces que cuando nos toca nos encontramos con muchísima información. Información en distintos entornos, muchas veces en Excel, nos llegan desde muchos sitios, pueden llegar incluso muchas incidencias o tareas a resolver a la vez, se nos puede llegar a acumular el trabajo de una manera, si no somos demasiado muy ordenados, de una manera en la que podamos perder el control, y hay muchas veces que encontrar la situación de una tarea o un estado de una incidencia nos puede resultar tremendamente complicado. Como veis ahí, casi como encontrar una aguja en un pajar. Por eso es muy importante el tema de la comunicación dentro de los equipos. Por una parte está el emisor de esa tarea, quién la ha generado. Por otra parte está quien la recibe. En este caso podría ser el departamento encargado de solventar esa incidencia. La comunicación suele ser a través de un mensaje, pero ese mensaje puede tener muy distintos canales. Puede ser un correo electrónico, una llamada, una entrada en un software, etcétera. En la parte de recepción lo recibe alguien, pero luego hay un montón de gente que puede estar trabajando o resolviendo incidencias, y la comunicación entre ellos tenemos que intentar que esté centralizada. Los mensajes que se van a trasladar tanto del emisor al receptor tienen que ser claros. Si no conseguimos todo esto, ni el emisor tendrá una situación clara de su incidencia, ni el receptor, que puede ser el departamento, puede tener una situación clara de cómo está resolviendo y qué tipo de servicio está dando. Además, podemos estar obligados a tener que calendario, ¿de acuerdo? Y la comunicación, como os decía, tiene que ser en los dos sentidos, tanto del emisor al receptor como del receptor al emisor. En este caso vemos que la palabra comunicación es muy importante para que el servicio que estamos dando entiendan los clientes que es bueno, y por otra parte para que nosotros podamos gestionarlo. El foco lo ponemos en el punto de comunicación, sobre todo porque también dentro de nuestros propios equipos el hecho de que haya más de una persona que pueda trabajar en una incidencia significa que la comunicación dentro del propio equipo debe ser como muy fluida, y es más, casi debe tener un automatismo lo suficientemente importante como para que sin mayores problemas suceda y sea el adecuado. Vías de comunicación, pues hay muchas, pero se trata de ordenarlas de alguna manera, y Jira nos va a ayudar a ello. Por otra parte, comentaros que Jira como herramienta, la verdad es que es bastante atractiva. Lleva muchos años en el mercado y bueno, es una herramienta que ha mejorado muchísimo, tanto su visualización como la navegación que tiene, como la forma de trabajar en ella. En gestión de tareas, pues bueno, volvemos a insistir un poquito, que es para gestionar de forma operativa tareas y proyectos. Su licenciamiento es bastante sencillo, va por usuarios que pueden ser tanto como si la explotación de esos usuarios es en la nube. Comentaros también que Jira no ha dejado de evolucionar desde que se creó hace bastantes años, pero el motor principal de Jira,
que además es muy estable, la forma que tiene de añadir funcionalidad es a través de plugins que pueden estar o no certificados por Atlassian, la mayoría lo está, y que permiten añadir muchísima funcionalidad sin mover, sin modificar el propio motor de Jira. Actualmente existen en el mercado cerca de 12.000 plugins. Esto significa que prácticamente tenemos plugins para añadir prácticamente cualquier funcionalidad que se desee, de una manera lógica, que se desee añadir a Jira. Además, la conectividad de Jira con otras herramientas y con otros software. Como dice aquí en la transparencia, las cosas deben ser simples siempre que sea posible, pero no más simples. Y Jira ha llegado, yo creo, al punto de tener un grado de simplicidad lo suficientemente adecuado para que esté tan extendido como lo está en estos momentos. Jira, dentro de las metodologías que en los últimos años se está moviendo, en la propia gestión de tareas o de incidencias o de proyectos, tiene dos maneras de trabajar, como en la que se trabaja, pues como siempre hemos entendido, proyecto, tarea, subtarea, y también ha añadido en los últimos años un plugin que permite trabajar como las metodologías de hoy en día a través de procesos que se denominan ágiles. En este sentido, bueno, facilita la creación de cuadros Kanban, la creación del desarrollo de los propios equipos, tal y como está previsto en diversas metodologías tipo Kanban, tipo Scrum, XP, etc. Para ello, como os digo, además plugin se puede complementar con Jira se puede complementar con un Tempo, que facilita la introducción de partes de trabajo, y Profil, que facilita la creación de campos adicionales en la definición de los proyectos. Para gestionar tareas, que es aquí donde está el punto central, el motor de Jira, Jira puede distinguir, por supuesto, entre distintos tipos y naturalezas de tareas o incidencias, de tal manera que no se puede tratar una tarea como tener una reunión como una tarea que sea solventar un error, o una tarea que pueda ser desarrollar un mini proyecto o otro tipo de tareas. Por lo tanto, Jira permite distinguir los tipos de tareas que vamos a poder crear dentro de él. Por lo tanto, si podemos distinguir tipos de tarea, todas contarán por debajo con un flujo de trabajo diferencial. Es decir, una tarea de tipo reunión podrá tener unos campos determinados y tener unos estados distintos de una tarea de tipo resolver un error, que podrá tener evidentemente campos para gestionar la tarea distintos del anterior y, por supuesto, un flujo de trabajo diferencial. Las tareas pueden cambiar de estado, evidentemente, dependiendo del flujo de trabajo en el que se encuentran. Todo esto lo veremos luego en la demo. Además, se pueden asignar responsables, puede haber equipos que trabajen en ella, puede haber equipos de colaboradores, se pueden comentar las tareas, se pueden, pues casi como en YouTube, añadir a favoritos. Es decir, que ha avanzado muchísimo la propia herramienta, incluso teniendo respecto a la propio desarrollo en la resolución de las tareas. Esta es la parte que se puede ver como entorno colaborativo en los equipos de trabajo. Y, por supuesto, se puede monitorizar
el estado de las tareas, de muchas maneras. La gestión de las tareas, como prácticamente es lo que os he comentado, se pueden tener distintas visiones de las tareas que tenemos en Jira. Como veis, pueden tener distintos estados, personas distintas asignadas o no, ha podido venir de unas personas u otras. Hay muchísima información que veremos posteriormente en la demo. Podemos incluso ver un histórico de los comentarios o todos los movimientos que se han realizado. Trabajamos con partes imputados a las tareas. Podemos tener cuadros de mando para visualizar el estado de proyectos, de tareas, de personas, de cargas de trabajo, etcétera, etcétera. Podemos tener también flujos de trabajo con respecto a la actividad de los técnicos o de las personas que resuelven incidencias. Podemos tener una visualización muy sencilla tipo Outlook de los partes de trabajo. Imputar partes de trabajo con el plugin Tempo es tremendamente sencillo. Incluso se puede planificar las tareas que van a tener que desarrollar los distintos técnicos a un plazo futuro que podemos definir, tanto diario, semanal, quincenal, mensual. Y la parte de trabajo es algo parecido a un flujo, bueno, en realidad es un flujo de trabajo que lo podemos crear tan complejo o sencillo como queramos, y que dependerá de los estados y de las situaciones que queramos que se puedan dar en cada tarea para definir uno para cada tipo de tarea. La introducción de partes de trabajo se puede hacer diariamente, se puede hacer al instante. Tempo permite introducir partes de una manera muy sencilla, teniendo en cuenta que la introducción de partes es uno de los puntos quizás más espinosos a la hora de implantar una herramienta de gestión de proyectos o de tareas, si es que se desea imputar partes. La visión que siempre nosotros trasladamos es tan pensados como para controlar a las personas, sino para gestionar los proyectos. Y de alguna manera se debe poner la herramienta al servicio del cliente y facilitar todo lo posible la introducción de las partes. Todos sabemos que meter un parte de trabajo puede ser sencillo si metes uno al día, pero puede ser un poco tedioso si tienes que introducir muchas partes de trabajo. Y Tempo lo facilita enormemente. Las formas de gestionar tareas en Jira, pues como veis, tenemos básicamente dos formatos. Para gestionar tareas o incidencias en base a un servicio de helpdesk, o para gestionar tareas dentro de los distintos proyectos que queremos ir gestionando. Digamos que son las dos formas, pero el formato proyecto, tarea. ¿Cómo se pueden gestionar las incidencias? Pues Jira, en este caso, dispone de una herramienta muy focalizada en la gestión de incidencias. Es lo que se llama el plugin Jira Service Desk. Es válido para cualquier entorno empresarial que tenga que atender peticiones de usuarios, bien sean usuarios de la propia organización o incluso que puedan ser usuarios externos a la organización. Además, este plugin nos va a permitir tener un reporting muy completo de la situación, estado, número de incidencias, y además otro nos va a gestionar nuestros niveles de servicio que tengamos acordados con nuestros clientes. Es decir, permite configurar
calendarios y los niveles de servicio él nos va a ir ayudando, nos va a ir enseñando cuando estamos próximos a cumplir un determinado servicio y no está realizado por nuestra parte o no está realizado dentro de Jira. Además, nos va a permitir también gestionar colas personalizadas y, bueno, haceros un comentario. La personalización, en este caso de las colas, como de la visión que se puede tener de los proyectos, de los dashboards, de las tareas, de los estados, es configurable por cada usuario. El usuario puede en un momento publicar o permitir que otro compartir sus consultas, sus filtros con otros usuarios para que, bueno, su conocimiento, su forma de verla pueda extenderse en otros equipos o personas. Service Desk, que es la herramienta que vamos a ver ahora, además veremos que dispone de un portal que podemos poner a disposición de los usuarios para que sin entrar en el propio Jira puedan tanto ver sus incidencias, el estado de sus incidencias, como crear incidencias nuevas. Además, como os decía, nos va a permitir definir nuestro nivel de acuerdo de nivel de servicio y podremos de visualización. También podremos tener informes, la verdad es que visualmente bastante agradables y además bastante completos, definidos como siempre por usuario para hacer el seguimiento de la situación de las incidencias que estamos generando. Cuando hablo de incidencias es porque hoy nos vamos a centrar más en esta webinar para ver Jira como herramienta para este tipo de servicios. Y sin más, vamos a pasar ahora a ver la demo que tengo preparada. Me dais 10 segundos y cambio la pantalla. Bueno, estamos ya dentro de Jira. ¿Sí? A ver, como os decía, estamos ya dentro de Jira y veréis que el repaso que vamos a hacer un poquito hoy por la mañana es respecto al menú que tiene aquí arriba, en el que vamos a ver un poco el potencial que tiene Jira para resolver este servicio de resolución de incidencias que queremos dar. Por una parte, veréis que el primer apartado, que es el de cuadros de mando, nos permite tener una visión inicial a la hora de entrar en Jira de información que nos permite tener un primer vistazo de distintas situaciones. Estos cuadros de mando son definidos por el propio usuario, como os decía, y además pueden ser publicados para que otros usuarios puedan disponer de los mismos cuadros de mando. Lo cual no quiere decir que dispongan de la misma información, porque si yo soy un técnico que he creado un cuadro de mando para ver unos determinados proyectos o tareas y ese cuadro de mando es publicado y lo recoge otro usuario, la información que él verá, si yo he puesto información que tiene que ver con el usuario en curso, él verá información que tiene que ver con el usuario en curso. Es decir, y siempre dependiendo de que se tengan permisos para ver ese tipo de información. Porque otra de las cosas que lleva muy completa Jira es la posibilidad de definir
usuarios, grupos de usuario, permisos individualizados, grupos de permisos, roles, asignación a equipos, etcétera, etcétera, etcétera. La información, por otra parte, de estos cuadros de mando, además, es totalmente interactiva, de tal manera que, en este caso, si os fijáis, veo que tengo 3 incidencias abiertas, que suponen el 50%. Si pulso aquí, se nos va a ir directamente a mostrarnos las 3 incidencias en modo grid, ¿de acuerdo? Es decir, toda la información del cuadro de mando es total y absolutamente interactiva. Como veis, aquí tenemos distintos formatos de información que nos puede dar. Tenemos unos cuantos definidos con información diferente para que de alguna manera veáis la funcionalidad que podemos tener con esta herramienta. ¿Vale? Podemos ver tanto proyectos como tareas, podemos ver las tareas que tiene asignado cada una de las personas, puedo ver, cada uno de los usuarios puede ver qué tareas tiene asignadas a él mismo, las que tienen asignadas otros usuarios. En este caso, a mí me enseña, soy el usuario admin, pero a mí me enseña exclusivamente, en este caso, las incidencias que se me han asignado a mí. Este mismo cuadro de mando, si lo ve otro técnico, verá las incidencias que tiene asignadas él. Podemos crear también cuadros de mando que estén relacionados con tipos de... un tipo de proyecto que son los proyectos de desarrollo de productos. Y lo que hemos hecho ha sido crear un cuadro de mando para aquellos proyectos que son del tipo desarrollo de productos, limitando la información a ese tipo de proyectos. En este caso, por ejemplo, tenemos un cuadro de mando que nos muestra información solo de un proyecto. ¿Ok? Personal que haya asignado al proyecto, número de tareas que tiene cada uno de ellos, estado en el que se pueden encontrar las tareas, etcétera, etcétera. Y en este otro caso, por ejemplo, tenemos un cuadro de mando que es para una sola persona, en el cual esta persona, en este caso, el usuario JSANZ, le enseña las tareas que tiene asignadas, un desglose de las tareas por tipo, proyectos en los que puede trabajar, etcétera. Es decir, podemos definir cuadros de mando muy intuitivos que además facilitan luego el buscar información de una manera rápida y ver estados de proyectos o tareas de una manera muy, muy sencilla y bastante eficiente. Por otro lado, tenemos el navegador o la definición donde están los proyectos. En este caso, los proyectos son un poco más que un nombre, una descripción, una clave, un avatar que también queda muy bien, y podemos agrupar los proyectos por distintas categorías. Además, se pueden añadir campos nuevos a la definición de los proyectos, no hay ningún problema, y hacer segmentación de tipos de proyectos por esos campos. En este caso, tenemos distintos filtros que pueden ser creados por un... Si os fijáis, en este caso, si pincho todos los proyectos, me enseña todos los proyectos que tengo dados de alta, pero si quiero ver los que tienen, los he segmentado como de tipo interno, puedo verlos con las horas que se han consumido en cada uno de ellos. Puedo ver, por ejemplo, proyectos del tipo I+D, que son los que yo he definido de tipo I+D. Los no productivos, que son aquellos proyectos en los que se suelen meter horas que no se imputan a proyectos de desarrollo, tipo ausencias, gestiones comerciales, trabajos internos, pero todo esto, por supuesto, es configurable por Jira. ¿De acuerdo? De tal manera que, en este caso, desde la visualización en modo grid del proyecto, podemos acceder, evidentemente, a todos los proyectos. En este caso, por ejemplo, ¿vale? De tal manera que podemos ver en cada uno de los proyectos
todas las tareas que tiene. Hay distintos formatos para la visualización de tareas. Podemos ver las partes de trabajo que se ha realizado, hacer comentarios y a la hora de ver una de las tareas, ya que estamos en el proyecto, pues podemos ver esta. En esta tarea en concreto vemos que está en estado en progreso, pero podemos ver, no se ha hecho ningún comentario, pero podemos ver todo lo que se ha hecho en esta tarea. Es decir, podemos tener un histórico de absolutamente todo. El flujo de trabajo que tiene este tipo de tarea lo podemos ver también en cada una de ellas, de tal manera que esta tarea tiene este flujo de trabajo que es pues prácticamente el más sencillo que existe. Veremos otros flujos de trabajo para otro tipo de tareas definidos por nosotros que pueden complicar un poquito más el flujo de trabajo que este tan sencillo que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Volvemos a proyectos. Bueno, los grid, estos en los que nos va a mostrar gira la información tanto de proyectos como de tareas, como de partes de trabajo, por supuesto se pueden configurar de tal manera que cada uno de los usuarios puede decidir qué campos son los que quiere que aparezca, en qué orden, etcétera. En el navegador de incidencias, y las incidencias ya es el nivel inferior que tenemos dentro de los proyectos, ¿vale? Podemos ver o bien todas las incidencias o a través de filtros podemos ver todas las incidencias que tienen que ver con la segmentación que hemos realizado en cada uno de los filtros. Como la sesión de hoy va dedicada al Service Desk, mira, aquí hay un error, vamos a ver cuántas incidencias tenemos en el proyecto para cumplir el Service Desk. En este caso tenemos pues 10 incidencias. Perdón, a ver, en este de aquí. No, tenemos 17 incidencias, pero sin resolver, el título puede ser mejor, sin resolver tenemos 10. ¿De acuerdo? De tal manera que además podemos ver el progreso a nivel de horas de trabajo que tiene cada una de las tareas, podemos ver el estado diferenciado de cada una de las tareas, podemos ver absolutamente toda la información. Luego veremos cómo se ha creado cada una de estas tareas, que es la parte que tiene que ver mucho más con el Service Desk. Pero si os fijáis, aquí hay una tarea que es de tipo compra, que la vamos a ver. Fijaros, por supuesto, se pueden adjuntar cualquier tipo de documento o imagen a la tarea, de tal manera que nos puede servir también Jira como un gestor documental unido tanto a proyectos como a tareas. De tal manera que en este caso, la compra de un material que se gestiona dentro del Service Desk tiene un flujo de trabajo distinto del que hemos visto antes. En este caso, el flujo de trabajo para compras se solicita la compra podrá ser compra. Como veis, el flujo de trabajo es distinto del que hemos visto antes. No es abierto, in progress y cerrado, sino que una compra se solicita, ya veremos el mecanismo. La compra, para poder realizarse, se tiene que aprobar por dirección y una vez que la ha aprobado dirección, cuando se ha realizado la compra, pues pasa a estado de compra completada. Podría rechazarse la compra y volver a solicitarse, ¿de acuerdo? Y como veis, este es un flujo de trabajo distinto. Es más, también se puede hacer, por supuesto, esto que os voy a comentar, el que aprobada, esto de aprobar la compra, solo lo puedan hacer determinadas personas, ¿de acuerdo? Este flujo de trabajo tiene que ver con un tipo de tarea, que en este caso es la tarea comprar.
Podemos comentar la tarea, podemos meter observaciones, incluso veremos luego cómo se trata esta desde el portal en el cual ha sido creada esta tarea. Vamos a ver otras incidencias. Pues, por ejemplo, esta incidencia, veremos que tiene un flujo de trabajo distinto. Es decir, cada tipo de incidencia va a poder pasar por unos estados distintos dependiendo de la necesidad que tengamos en cada caso. Desde aquí se puede, si os fijáis, si está en el estado de flujo, es así la visualización en todo Jira. Si está cerrada, desde aquí podemos ir a reabrirla, y poco más. Nada más, solo podemos reabrirla. Si os fijáis, aquí la única acción que podemos hacer es reabrirla. Si por lo que sea la reabrimos, además de poder poner una observación de por qué se reabre, y esto es así en cualquier transición entre los distintos estados, al estar reabierta vemos que ahora podemos iniciar el progreso, resolver la incidencia o cerrarla. Exactamente lo que está definido en el flujo de trabajo. Si está reabierta, podemos o bien resolverla, o cerrarla, o prepararla. ¿De acuerdo? Más cosas que podemos hacer. Y todavía no hemos entrado en la parte específica del Service Desk, pero lo que veamos posteriormente se va a reflejar de manera automática aquí. Vamos a ver que en una tarea puedo, entre otras muchas cosas, registrar un trabajo. Es decir, imputar un parte. ¿De acuerdo? La imputación de partes se puede hacer bien desde aquí. Voy a imputar una hora hoy. 4 de febrero. He trabajado. Lo podría hacer también periódicamente, si quisiera. Podría introducir partes sin salir de esta pantalla pulsando esta opción. Pero bueno, registro esta parte de trabajo. Pues esta es como recuerdo, la introducción de partes es algo que hay que cuidar, que hay que mimar mucho para que realmente funcione y sea efectiva. Entonces Jira lo que ha hecho ha sido crear un plugin que se llama Tempo, que nos va a permitir introducir partes de trabajo de una manera muy sencilla y visualizar además los partes de trabajo que se han realizado los distintos técnicos. Aquí lo tenemos en modo calendario y este calendario puede ser semanal, quincenal, mensual, como queramos. Y cada uno de los usuarios podrá ver, dependiendo de los permisos que tenga, podrá ver determinadas cosas. En este caso, yo soy el usuario admin, os recuerdo, y vamos, prácticamente no tengo límite de visualización dentro de este Jira. Pero yo como usuario, acciones de trabajo que he hecho. No solo eso, puedo verlas, modificarlas y además puedo imputar. Yo sé que hoy estamos al día 4, pues vengo al calendario y le digo que como admin voy a... que como admin voy a trabajar en esta incidencia y que voy a trabajar una hora. Esta ya está reflejada dentro de este grupo, pero en esta incidencia. Además, este usuario puede ver no solo el trabajo que se ha realizado por parte de él, sino el de otros técnicos. En este caso, voy a ver en qué ha trabajado Eduardo Toledo.
pues veo dónde ha trabajado. Incluso puedo ver a nivel de equipo, porque podemos tener equipos de trabajo en cuánto han estado trabajando todos los miembros del equipo. En este equipo ya veis que solo trabaja admin, que soy yo, y Eduardo Toledo, que también soy yo. El resto no da mucho palo en las tareas. Es broma. También se puede ver los trabajos imputados por equipos. Perdón, por proyectos, de tal manera que en este caso, en el proyecto Service Desk, se ha trabajado en estas tareas y ya dice qué personas han sido. Pero podríamos buscar en otro proyecto. Por ejemplo, yo creo que tenemos... No, en este caso no. Bueno, desde aquí se puede tanto realizar la imputación de partes como se puede planificar el tiempo a las distintas personas. Pero esto formará parte de otro webinar. A nivel de usuario, tiene otra visualización bastante interesante, que es en modo calendario, ¿de acuerdo? Y tiene esta otra posibilidad, que es la de ver las tareas que se han ido creando de esta manera. Incluso podemos planificar a través de esta herramienta, como os decía, cómo ver las tareas que se han ido imputando cada uno de los días, o bien por grupo, o bien por persona, o bien por proyecto. ¿Ok? Bueno, y vamos a pasar ahora a ver qué ha hecho Jira para implementar la parte de Service Desk. En este caso, la traducción que él tiene es de mesa de trabajo. Bueno, un Service Desk para Jira es una utilidad para... como decía, Service Desk para Jira es una herramienta para facilitar la resolución de incidencias. Pero lo primero que hace Jira es facilitar la introducción de esas incidencias dentro de la propia herramienta. Y para ello lo que cuenta es con esto, que es un portal que podemos poner a disposición de nuestros usuarios o de nuestros clientes. Este portal, por supuesto, es configurable de tal manera que podemos invitar a nuestros empleados o a nuestros clientes. Ellos no van a consumir licencias de Jira porque las incidencias las van a gestionar a través de este portal. De hecho, fijaros, yo admin veo que tengo aquí una incidencia, ¿ok? Perdón. Y lo que se puede permitir es definir tipos de incidencias, tantos como queramos, a la hora de plantearles a nuestros técnicos o clientes el que puedan introducir sus incidencias. Pero además existe evidentemente otro formato que es el del correo electrónico, de tal manera que a nuestros, digamos, clientes o usuarios les proporcionamos un correo electrónico y pueden enviar un correo con una incidencia a esa dirección que le hemos provisto y automáticamente se va a generar una incidencia dentro de Jira. Al tratarse de un correo, lo que hace es vincular ese correo con un proyecto
quisiéramos poder tener dos tipos de incidencias, tendríamos que proporcionar a nuestro cliente o técnico dos correos distintos para poder segmentar por correo si va a ser un tipo de incidencia u otro. Lo normal en la mayoría de los sitios es tener un solo correo desde el cual se centralizan todas las incidencias, la imputación de todas las incidencias, y que cuando esa incidencia se crea dentro de Jira, evidentemente también Jira dispone de un servicio de notificaciones para que notifique que esas incidencias han llegado y que alguien se haga cargo de ellas y bien o las asigne o la distribuya o la cambie de tipo o empiece a trabajar con ella, ¿de acuerdo? En este caso, si os fijáis, tenemos por un lado solicitud de compra en la cual hemos definido que para este tipo de incidencia tienen unos campos determinados. Por ejemplo, vamos a solicitar un ratón. El departamento, hemos creado este campo con estos posibles valores. Descripción, ratón, bueno. Motivo de la compra, pues lo puedo poner o no. El precio, pues venga, uno carito, de 25 euros. El precio máximo, 25 euros. Y creo. Esto lo que ha hecho internamente es, esta es la información que me da, se puede hacer también que me mande un correo electrónico con la creación de esta compra y, por supuesto, Jira habrá informado que ha creado esta incidencia. Para mí, dentro de este portal, ya veo que tengo dos solicitudes. Una en este caso, de esta, compra, y por otro lado, el de esta otra. Esta es la que acabo de crear ahora y esta otra la he creado, pues fijaros, hoy a las 6 de la mañana, de tal manera que ya veo que dirección ha aprobado esta compra y por lo tanto está en un estado distinto. ¿Ahora se oye? Vale, creo que ha habido un pequeño problema. Puedo ver mis solicitudes, todas las que he tenido históricamente, o las que tengo abiertas, o las que tengo cerradas, ¿de acuerdo? Este portal es definible. Visto, en el portal tengo distintos tipos de incidencias. En este caso, una solicitud de compra en la que tenía una información determinada que solicitar al usuario, pero puedo tener una incidencia que sea un error. En este caso, el tipo de información que me está pidiendo es distinto. Le doy mucha importancia, se pueden adjuntar documentos, ¿de acuerdo? Ya está la incidencia creada y ahora mismo veo que tengo tres incidencias. Una es que no conecto con Jira y otras dos que son de compras. Esto, a la hora de gestionar las cosas, que es el service desde Evo,
cuántas son las tareas que tengo, pues veo que tengo 3 tareas sin asignar. En concreto, esta de aquí es la que acabo de meter. ¿De acuerdo? En la que es un Eduardo para ratón, quiero un ratón bueno de un precio máximo de 25. Ahora bien, si yo tuviera permisos, esta compra la puedo rechazar o aprobar. En este caso, porque yo soy admin, la puedo aprobar, pero se puede encontrar un usuario que la puede ver, pero no puede aprobarla, dependiendo de los permisos que tenga. ¿De acuerdo? En este caso, puedo gestionar las colas con los filtros que yo quiera de las incidencias. En este caso, fijaros, tengo un filtro para las compras, tengo otro filtro para las que nos... Tengo otro filtro para las que están sin asignar, tengo otro filtro para las que se han asignado a mí, es decir, y por supuesto se puede interactuar directamente con la incidencia. Además, podemos definir qué personas son las que van a trabajar en las incidencias y los clientes. Los clientes son todas aquellas personas que, si son usuarios ya de Jira, no hay ningún problema, pero podemos invitar a otros usuarios que no sean técnicos y usuarios de Jira y que por lo tanto no vayan a consumir licencia. En este caso, no hay más que poner el correo electrónico, invitarles, y lo que hace Jira es enviar un correo invitando con una dirección a acceder al portal. Y además podemos definir colaboradores para poder trabajar dentro de las incidencias. Se pueden ver también informes que se pueden crear de manera muy intuitiva sobre el estado de las distintas incidencias. El nivel de servicio lo podemos definir de tal manera que, además de definir calendarios para los distintos niveles, podemos definir en qué estados queremos que se inicie el tiempo que va a contabilizarse hasta la modificación de ese estado. Es decir, podemos tener estados que inician el proceso de contabilización de tiempo y estados que detienen ese proceso de contabilización de tiempo. Entre medias podemos tener estados intermedios que no cuentan dentro de contabilizar el tiempo que tenemos para el cumplimiento de los niveles de servicio. Y por otro lado, en la configuración de Jira y del portal podemos definir tantos tipos de incidencias como queramos, que estos tipos de incidencias son los que podremos trasladar después a opciones del menú del propio portal. Podemos gestionar participantes, si queremos que estén activos o no, dependiendo del tipo de usuarios que sean, configurar el portal en base a qué dirección queremos, el logo para ponerle, configurar evidentemente el correo electrónico. Incluso podríamos configurar una base de conocimiento que tiene Jira, que se puede, en este caso Atlassian, que se puede unir con respecto a la experiencia en la resolución de problemas que han tenido otros usuarios. ¿Ok? De tal manera que las incidencias pueden entrar, como os decía, o bien por aquí, accediendo al portal, o bien a través de un correo electrónico. Y el resto de trabajo con estas incidencias es el mismo que se haría en base a el recorrido que hemos hecho anteriormente en base a los cuadros de mando, o a los proyectos, o a las incidencias, o bien para la introducción de partes de trabajo asignados a las distintas incidencias. Yo creo que ya llevo dándoos la paliza un buen rato, y por mi parte la
ver hasta aquí. Únicamente comentaros que yo estaré un ratito más, porque si queréis hacer una consulta, yo la hago, o sea, os respondo y os respondo a todos, si os parece. Vamos a ver, veo una consulta. ¿Es necesario tener Jira Software para poder instalar Jira Service Desk? ¿O se puede disponer de Jira Service Desk sin necesidad de instalar el Jira de software? No, no se puede. Jira Service Desk es un plugin y todos los plugins necesitan de Jira para poder instalarse. Veo que hay otra pregunta. ¿Se pueden asignar incidencias a grupos de personas? No, la incidencia se asigna a una persona. Otra cosa es que en esa incidencia puedan trabajar distintas personas o distintos equipos, pero responsables, tal como de solo hay una persona. No existe la posibilidad de que haya dos responsables. Otra pregunta que hacen por aquí. ¿Las colas se pueden ordenar en torno a más de un parámetro? Sí. De hecho, vamos a ver. Es muy sencillo, ¿eh? Veréis que una nueva cola podemos utilizar todos estos parámetros y añadir ordenaciones. Un proyecto puede tener distintos tipos de incidencias, cada uno con su propio workflow y su propia clave, por supuesto. De hecho, los workflows se asignan a tipos de incidencia. Si tú puedes tener el mismo workflow en dos tipos de incidencias distintos o cada tipo de incidencia con un workflow. Tengo una duda sobre las licencias. Me ha parecido escuchar que decías que el cliente que abre una incidencia no consume licencia. ¿Esto es así? Sí, porque no entra en Jira. Lo único que hace es acceder al portal. Es decir, él nunca va a ser el cliente al cual invitamos, nunca es un usuario de Jira. Puede ser una persona cualquiera. Únicamente que tendremos que invitarla. ¿Cómo interactúa este cliente con la misma? Pues a través del portal. Él solo tendrá acceso al portal para crear nuevas incidencias y ver el estado de las mismas. ¿Cómo sabe el cliente las incidencias que tiene abiertas? Pues bueno, no os he comentado, pero por una parte puede acceder al portal y ver por el estado en el que se encuentra cada incidencia, pero además Jira cuenta con la posibilidad de hecho es uno de los de realizar notificaciones a quien queramos. Y en este caso puede notificar al cliente aunque no sea un usuario de Jira. Y cuando hablo de notificar, estoy hablando de enviarles correos de forma que a través de plantillas que ya dispone Jira, decirle, pues esta incidencia ha pasado a estado de resuelta, esta incidencia se ha abierto o se ha reabierto, etcétera. Por otra parte, preguntan si un cliente sin licencia puede participar en un flujo de trabajo. No, porque el cliente sin licencia no entra en Jira, solamente se queda en el portal, accede al portal. Veo otra pregunta. ¿Se puede acceder multidispositivo? ¿Es adaptable a móvil, tablet? A ver, si es adaptable a móvil, tablet, bueno, si tú lo ejecutas en un navegador, funciona perfectamente, pero también ya tiene la visión de dispositivos móviles. Lo único que ocurre es que esa visualización no es de trabajo de interactuar al 100% como lo haces dentro de la propia herramienta. Es decir, te permite tener un visualizador y hacer alguna cosita, pero no puedes trabajar en dispositivos móviles como lo puedes hacer en el navegador. Otra pregunta que hacen, si hay varios clientes que trabajan para la misma empresa, ¿existe la posibilidad de que uno de ellos vea las incidencias de sus compañeros? Existe la posibilidad de que las vea y de que no las vea, por supuesto. Depende de cómo lo configuremos. ¿Hay algún control de dispositivo, preguntan también, o control de inventario para poder abrir una incidencia de un dispositivo? Sí, porque no hemos visto por encima, pero podemos agrupar las incidencias por
podemos etiquetar las incidencias de tal manera que si, por ejemplo, no las etiquetamos, pues es una manera de agrupar, por ejemplo, por dispositivo. Otra pregunta que hacen, ¿se puede priorizar las incidencias de acuerdo a su impacto en los niveles de servicio? Tiempo, sí, claro, claro. De hecho, lo primero que se hace es cuando se recibe la incidencia, dependiendo de qué tipo de incidencia haya sido, se puede dar ya con un nivel de prioridad determinado. Y a partir de ahí es cuando actúan las notificaciones que Jira debe hacer a las personas que correspondan y estas actuarán. Más preguntas. ¿Sería compatible con ITIL o está previsto en el futuro? Pues yo sé que hay algún intento de ITIL por ahí. Es compatible, pero es que depende de cómo lo tengas, de hasta dónde tengas desarrollado el ITIL. Lo que no hay es un plugin para manejarlo como ITIL. Así como si hay plugin para hacerlo con metodologías ágiles, para ITIL yo no lo conozco. Otra pregunta. Tengo entendido que Jira tiene una wiki, ¿no? Sí, la verdad es que Jira tiene muchísima información accesible. Lo que no es tanto información en castellano. Y sí que tiene una wiki, pero tanto Jira como hay infinidad de foros en los cuales puedes tener respuesta. Pero también tengo que decir una cosa, es que el servicio de Atlassian funciona muy bien. Atlassian utiliza Service Desk para el servicio a todos sus clientes a nivel mundial y atiende desde Australia hasta pasando por Holanda, Irlanda, varios centros en Estados Unidos y con independencia del sitio horario donde nos encontremos responden muy bien. ¿Vale? Tengo entendido, tiene al wiki. ¿Es un plugin? No es un plugin. Lo que sí existe es la posibilidad de unir con Confluence, que es otro producto de Jira. El precio por licencia es de 10 euros mes por usuario. Ese es en el modo en la nube, pero no, son 10 euros mes por 10 usuarios, teniendo en cuenta que esta es la licencia más pequeña que tiene Atlassian. Otra pregunta, ¿se puede utilizar para medir el nivel de satisfacción del cliente respecto a la resolución de la incidencia? Por supuesto, de hecho, hay uno de los indicadores que es cuál es el grado de efectividad con respecto al nivel de servicio que nos hemos marcado, que podemos marcar distintos niveles de servicio dependiendo de distintos tipos de incidencia. Parece que no hay más preguntas. Sí, hay una más. ¿Las licencias de Service Desk van por usuario peticionario o por usuario gestor? No. Las licencias de Service Desk van por este tipo de usuario, por los agentes. Es decir, dependiendo del número de usuarios de Jira y del número de agentes, tiene un precio. Es decir, el número de agentes no solo depende de si son 3, sino de si lo instalas en un Jira de 25 usuarios o de 50. Hablando de la nube, ¿hay alguna diferencia en la funcionalidad por cantidad de usuarios? Rotundamente no. Es exactamente la misma. ¿Puedes comentar, volver a comentar el valor de las licencias? A ver, las licencias, si entráis en la página de Atlassian, es que tenéis ahí todas las modalidades, pero existen dos. O bien te lo instalas en tu servidor o bien en la nube. Y el número de usuarios, hay una que Jira tiene para 10 usuarios, pero no la considera como licencia en producción, y la licencia mínima que considera en producción es de 25 usuarios. De 25 se puede pasar a 50, de 50 a 100, de 100 a 200, a 500, creo que a 1000, a 2000, indefinidos, ¿ok? Y depende de si es en la nube o en el servidor, evidentemente tiene un precio mensual o por licencia. Y la última pregunta que veo es si el cliente puede enviar su grado de satisfacción
a través del enlace, por supuesto. El enlace está abierto en las dos direcciones. ¿Qué significa licencia de producción? Pues muy fácil. Una licencia de producción es aquella que permite legalmente trabajar en producción. Hay una licencia de 10 euros que tienes para 10 usuarios, pero Jira no permite con esa licencia el que la pongas a trabajar en producción. Esa licencia, digamos que la utiliza Jira como para que por un precio módico puedas tener tú el Jira, puedas verlo, probarlo, hacer tus pinitos y usarlo en casa. Pero a nivel de producción no permite esa licencia de 10 usuarios. La más pequeña es la de 25. Y parece ser que no hay más preguntas. Únicamente recordaros que si queréis hacer cualquier consulta, mi correo es etoledo@efor.es y con mucho gusto os atenderé. Bueno, que tengáis buena mañana. Adiós.